Ricardo Balbuena permanecía inmóvil, una silueta recortada contra el vasto ventanal de su despacho que se abría como una herida luminosa sobre la ciudad nocturna. Las luces de la metrópoli parpadeaban abajo, un tapiz de promesas y ambiciones que él había conquistado por completo. Sin embargo, su mirada no se posaba en el imperio que gobernaba, sino en el vago reflejo de un hombre atrapado en una jaula de oro. La mansión, un prodigio arquitectónico de mármol y cristal, no era un hogar, sino un mausoleo fastuoso. Cada pasillo, cada salón decorado con un gusto exquisito, resonaba con un silencio glacial que se había instalado como un inquilino permanente desde la muerte de su esposa, Marta, 2 años atrás. Era un monumento a su éxito, pero también el recordatorio perpetuo de su más absoluto fracaso. El silencio de la mansión Balbuena era una entidad viva y opresiva. No se trataba de la mera ausencia de sonido, sino de una pesada carga que aplastaba el aire, absorbiendo cualquier atisbo de alegría. Ricardo lo sentía en sus huesos, un eco constante de la soledad que compartía con la única persona que daba sentido a su existencia, su hijo de 7 años, Leo. El niño, su heredero, el depositario de toda su fortuna y de todo su amor, no había pronunciado una sola palabra desde el fatídico día en que su madre sucumbió a la enfermedad. Era como si la voz de Leo se hubiera marchado junto al alma de Marta, dejando tras de sí un vacío que ni todo el dinero del mundo podía empezar a llenar. Los más reputados psicólogos y terapeutas infantiles del país habían desfilado por aquellos salones impersonales, armados con diagnósticos complejos y tratamientos vanguardistas que costaban una fortuna. Mutismo selectivo postraumático, sentenciaron con una seguridad académica que a Ricardo le pareció obscena. Para él, la explicación era mucho más simple y dolorosa. El espíritu de su hijo se había encerrado bajo 7 llaves en una fortaleza inexpugnable, y la única persona que conocía la combinación ya no estaba. Cada intento fallido por conectar con Leo era una nueva grieta en su propia alma, una demostración humillante de que su poder y su influencia eran inútiles ante el dolor de un niño pequeño. La gestión diaria de aquel palacio desolado y la estricta rutina de Leo recaían sobre los hombros de Beatriz, la hermana de su difunta esposa. Era una mujer de una belleza fría y una eficiencia implacable, que dirigía al personal con la precisión de un general y supervisaba a Leo con una paciencia clínica, completamente desprovista de calor humano. Para Ricardo, su presencia era una solución práctica, un pilar necesario en el que se apoyaba por pura inercia, cegado por el dolor y la abrumadora responsabilidad de sus negocios. Jamás se había detenido a cuestionar sus métodos, ni a sospechar de las verdaderas intenciones que se ocultaban tras su máscara de lealtad familiar. Beatriz se había erigido como la guardiana del orden y la decencia en la mansión. Se aseguraba de que la vida de Leo transcurriera con la exactitud de un mecanismo de relojería suizo, comidas servidas a la hora exacta, sesiones de terapia cronometradas, horas de descanso innegociables. Sin embargo, en su régimen perfecto, no había lugar para un abrazo espontáneo, una risa compartida, o un cuento susurrado al oído antes de dormir. En su mente calculadora, la condición de Leo no era una herida que sanar, sino una vergonzosa mancha en el inmaculado prestigio de la familia Balbuena, un problema logístico que debía gestionarse con discreción y control, no resolverse con algo tan impredecible y desordenado como el amor. Fue en este universo de opulencia estéril y tristeza contenida donde apareció Elena. Una joven de un barrio obrero, contratada a través de una agencia para unirse al personal de limpieza. Su currículum era tan modesto como su apariencia, pero en sus ojos brillaba una luz de empatía y vitalidad que llevaba demasiado tiempo extinguida entre aquellas paredes. Llegó con la humildad de quien conoce el valor del trabajo, portando su uniforme impecable como una armadura silenciosa, completamente ajena al complejo drama emocional que se cocía en el corazón de la familia para la que ahora trabajaba. Pero lo que ella no sabía era que su llegada estaba destinada a cambiarlo todo. El mundo del que provenía Elena era la antítesis de la mansión Balbuena. Su hogar era un apartamento pequeño y bullicioso, siempre impregnado del aroma de la comida casera, y lleno de las risas de sus hermanos, y las visitas constantes de vecinos, que eran como una extensión de su familia. Había conocido la pérdida de cerca, habiendo cuidado de su abuela enferma hasta su último suspiro. Esa experiencia la había marcado profundamente, enseñándole un lenguaje que trasciende las palabras. El lenguaje del silencio comprensivo, de la compañía que no exige nada,
y de la comunicación que se establece a través de un simple gesto o una mirada. Estaba armada con una sabiduría que no se aprende en los libros. Desde el primer momento en que cruzó el umbral de la mansión, Elena sintió la abrumadora densidad de la tristeza que impregnaba el aire. No fue la grandiosidad de los techos altos o el brillo del mármol lo que la impresionó, sino el palpable vacío emocional que habitaba en cada rincón. Observó al pequeño Leo, una sombra diminuta que se deslizaba por los pasillos interminables, un niño fantasma perdido en su propio palacio de oro. Su instinto, forjado en el calor de una comunidad solidaria y afectuosa, le gritaba que aquel niño no necesitaba más especialistas ni terapias costosas, sino un corazón dispuesto a escuchar el grito silencioso que su boca no podía emitir. Beatriz no tardó en dejarle claras las reglas del juego a la nueva empleada. La convocó en el inmenso salón, y con una frialdad que helaba la sangre, le dictó sus órdenes. Su trabajo aquí consiste en limpiar, no tocar nada que no deba, y por encima de todo, ignorar al niño. El señorito Leo tiene unas necesidades muy especiales, y cuenta con un equipo de profesionales que se encargan de él. Usted, para él y para todos, debe ser invisible. En la mente de Beatriz, Elena no era más que una pieza anónima y fácilmente reemplazable en el complejo engranaje de control que había construido con tanto esmero a su alrededor. Ricardo, por su parte, apenas reparó en la presencia de la nueva chica de la limpieza durante los primeros días. Para él, sumido en su propia tormenta de culpa y preocupaciones empresariales, los miembros del personal eran como parte del mobiliario, figuras funcionales y anónimas cuya única misión era mantener en marcha la pesada maquinaria de su vida cotidiana. Su mente estaba a miles de kilómetros de allí, en salas de juntas donde se cerraban acuerdos multimillonarios, o atrapada en el pasado, reviviendo una y otra vez la impotencia que sintió al ver cómo la vida de su esposa se apagaba sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Mientras tanto, los días se sucedían con una monotonía aplastante, y el silencio de Leo se hacía cada vez más denso y profundo. El niño pasaba horas enteras en el jardín, con la mirada fija en un viejo roble que su madre había plantado poco después de que él naciera, como si esperara que el árbol le ofreciera una respuesta que nunca llegaba. Ricardo lo observaba desde la distancia de su despacho, prisionero de su propia cobardía emocional, incapaz de encontrar la forma de cruzar el abismo insondable que se había abierto entre él y su propio hijo. Cada día que pasaba sin oír su voz, era una nueva derrota que lo hundía un poco más en la desesperación. Elena, a pesar de las estrictas advertencias de Beatriz, era incapaz de ignorar la solitaria figura del niño. Su corazón se negaba a tratarlo como a un objeto invisible. En los breves y fortuitos encuentros por los pasillos o los jardines, le ofrecía una sonrisa cálida y sincera, un pequeño gesto de reconocimiento que no pedía absolutamente nada a cambio. Un día, mientras limpiaba con esmero los cristales de la terraza que daba al jardín, vio a Leo acuclillado en el césped, observando con una concentración absoluta a una pequeña mariposa con un ala rota que luchaba inútilmente por alzar el vuelo. La escena le encogió el alma. Con una delicadeza infinita, moviéndose con la suavidad de quien no quiere asustar a un pájaro herido, Elena se acercó. No pronunció ni una sola palabra, respetando el pacto de silencio que envolvía al niño. Simplemente se arrodilló a su lado y, con la yema de su dedo índice, trazó en el polvo del sendero de piedra el contorno de la mariposa, dibujando dos alas perfectas y simétricas. Leo levantó la vista de la criatura herida, y la miró directamente a los ojos por primera vez. Y en el fondo de sus pupilas oscuras, Ricardo, que observaba la escena desde arriba, creyó ver un minúsculo destello de curiosidad, una chispa casi imperceptible en la profunda oscuridad. Aquel pequeño instante, aparentemente insignificante, no pasó desapercibido. Ricardo, desde su atalaya de poder y soledad, sintió una punzada en el pecho, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. No era todavía esperanza, era demasiado pronto para algo tan audaz, pero sí, una intensa intriga que resquebrajó por un momento la coraza de su desesperación. Vio cómo la mirada de su hijo seguía la figura de la empleada mientras ésta se retiraba en silencio, con la misma discreción con la que había llegado. Por primera vez, alguien había conseguido atravesar el muro invisible que rodeaba a Leo. Beatriz, que vigilaba cada rincón de la mansión desde su puesto de control autoimpuesto, también fue testigo de la escena. Sin embargo, su interpretación fue radicalmente distinta. En su mente calculadora y desconfiada,
Aquella interacción no fue un acto de bondad espontánea, sino una peligrosa transgresión de las normas establecidas. Una empleada de bajo rango, una completa desconocida, estaba cruzando una línea que ella había trazado con meticuloso cuidado. La semilla de la desconfianza y un profundo resentimiento clasista comenzó a germinar en su interior, prometiendo dar frutos venenosos muy pronto. Lo que nadie en aquella casa sabía era que Elena guardaba un secreto. No era un secreto oscuro, sino un don. En su barrio, era conocida por su asombrosa habilidad para calmar a los animales callejeros más asustadizos, y para entender a los ancianos que, por la edad o la enfermedad, habían perdido la capacidad de hablar. Poseía una empatía casi sobrenatural, una capacidad innata para sentir las emociones no expresadas de los demás, un talento que ella consideraba completamente normal, producto de una vida de cuidados, pero que en un entorno tan artificial y desconectado como la mansión Balbuena, resultaba verdaderamente extraordinario. Decidió, con una valentía silenciosa, usar ese don con Leo, desafiando las órdenes de Beatriz, en pequeños actos clandestinos de humanidad. Le dejaba flores silvestres que recogía de camino al trabajo en el alféizar de su ventana. Imitaba suavemente el canto de los pájaros cuando pasaba cerca del jardín donde él jugaba. Eran minúsculos gestos de vida, color y naturaleza que se infiltraban en el mundo gris, estéril y perfectamente ordenado que habían construido para él. Eran mensajes cifrados en un lenguaje universal, el lenguaje del afecto, que no necesitaban palabras para ser comprendidos. Y contra todo pronóstico, Leo comenzó a responder a aquel diálogo secreto. El niño, que nunca interactuaba con su entorno, empezó a dejar pequeñas piedras lisas y pulidas en los lugares por donde sabía que Elena pasaría a limpiar, como el escalón de una escalera, o junto a una maceta. Se estableció entre ellos un código íntimo, una comunicación sin palabras que solo ellos dos entendían. Era la prueba irrefutable de que el niño, encerrado en su prisión de silencio, estaba empezando a abrir una minúscula grieta en su coraza, buscando a tientas la luz que se filtraba desde el exterior. El punto de inflexión, el momento exacto en que el destino de la mansión Balbuena cambió su curso, llegó una tarde de tormenta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales, y Elena encontró a Leo en la biblioteca, una estancia solemne y casi prohibida para el personal. El niño estaba sentado en el suelo, con la mirada fija en las páginas de un libro de cuentos ilustrado que su madre solía leerle antes de dormir. Las lágrimas, silenciosas y desoladoras, resbalaban por sus mejillas pálidas, cayendo sobre una imagen de un bosque encantado. El dolor del niño era tan palpable que llenaba la habitación, un grito mudo que Elena no pudo ignorar. Pero Elena, cuyo corazón no entendía de jerarquías ni de reglas absurdas cuando se trataba del sufrimiento, desobedeció las órdenes de Beatriz. No intentó hablarle ni tocarle. En su lugar, se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y con una voz tan suave como el murmullo de un arroyo, comenzó a contar una historia. No leía las palabras impresas en el libro, sino que narraba un cuento que brotaba directamente de su alma, la historia de un pequeño pajarito que, tras una gran tormenta, había perdido su canto. Usaba sus manos para describir el vuelo del pájaro, la calidez del sol y el aroma de las flores que intentaban animarle. Y entonces, ocurrió el milagro. Leo levantó lentamente la vista del libro, sus grandes ojos oscuros fijos en el rostro de Elena. Abrió la boca, y de sus labios brotó un sonido. No fue una palabra, ni siquiera una sílaba clara. Fue un murmullo gutural, frágil y vacilante, un intento de vocalización, el primer sonido intencionado que emitía en 24 meses de silencio absoluto. Aquel susurro casi inaudible, en la opresiva quietud de la mansión, resonó con la fuerza de un trueno, rompiendo en 1000 pedazos el cristal de la desesperanza que envolvía la casa. Ricardo, que cruzaba el pasillo en dirección a su despacho, se detuvo en seco al oírlo. El sonido fue tan inesperado, tan ajeno a la atmósfera de la casa, que por un instante pensó que lo había imaginado. Se asomó con cautela por la puerta entreabierta y presenció la escena. Vio la conexión pura entre la joven empleada y su hijo, una intimidad emocional que él, con toda su fortuna y su poder, jamás había conseguido forjar. Sintió una oleada de asombro y gratitud, seguida de inmediato por una punzada de vergüenza por su propia incapacidad. Aquella noche, rompiendo con toda costumbre, Ricardo convocó a Elena a su despacho. La joven entró con la humildad de quien espera una reprimenda por haber roto las reglas. Sin embargo, Ricardo no la amonestó. Con una torpeza que contrastaba con su habitual seguridad,
Le preguntó qué había hecho, qué clase de terapia o técnica había utilizado. Elena, con una sencillez que lo desarmó, simplemente respondió: «No he hecho nada especial, señor, solo le estoy recordando que no está solo. A veces, el corazón necesita escuchar lo que los oídos no pueden». La respuesta de Elena, tan simple y a la vez tan profunda, actuó como un bálsamo en el alma atormentada de Ricardo. Comprendió que la solución al problema de su familia no vendría de un experto de renombre ni de un tratamiento carísimo, sino de la persona más improbable. La decisión fue un terremoto silencioso en la jerarquía de la mansión. Le dio permiso explícito a Elena para pasar más tiempo con Leo. Beatriz, que observaba desde las sombras con una furia helada, comprendió que acababa de perder una batalla crucial. La solución no costaba dinero, solo humanidad. Para Beatriz, este acontecimiento no era una bendición sino una declaración de guerra. La creciente influencia de esa advenediza, como la llamaba en sus pensamientos, amenazaba directamente su posición de poder y control. Había construido su autoridad sobre la base de la enfermedad de Leo, convirtiéndose en indispensable para Ricardo. Si el niño se recuperaba por completo gracias a una simple empleada, su control sobre su cuñado y sobre la fortuna familiar se desvanecería. El silencio de Leo era la garantía de su poder, y no iba a permitir que nadie se lo arrebatara. La conspiración de Beatriz comenzó a tejerse en los rincones oscuros de su mente calculadora. Necesitaba desacreditar a Elena, destruirla a los ojos de Ricardo, hacerla parecer una amenaza para el niño y para la familia, para que fuera expulsada de sus vidas para siempre. No se trataba solo de mantener su estatus, era una cuestión de orgullo herido y de una profunda envidia clasista. Tenía que demostrar que alguien como Elena no podía tener éxito donde ella, con su linaje y su supuesta sofisticación, había fracasado. Pero la oscuridad que planeaba desatar era mucho más profunda de lo que nadie podía imaginar. Empezó su campaña de forma sutil, con comentarios venenosos disfrazados de una falsa y empalagosa preocupación. Durante las cenas, cuando Ricardo parecía más relajado, ella plantaba las semillas de la duda. ¿No te parece extraña su cercanía con Leo, Ricardo? No sabemos nada de esta chica, de su pasado. Podría estar manipulándolo, buscando algún tipo de beneficio personal. La gente de su clase a veces es muy astuta, le susurraba, su voz cargada de una inquietud perfectamente fingida, que buscaba envenenar la gratitud del millonario. Mientras tanto, Elena, completamente ajena a las intrigas que se tejían a su alrededor, continuaba su labor con el corazón abierto. Un día, mientras ordenaba con delicadeza los libros de la biblioteca personal de Marta, un volumen encuadernado en cuero oscuro le llamó la atención por estar ligeramente fuera de lugar. Al cogerlo para colocarlo correctamente, un sobre grueso y doblado cayó de entre sus páginas. En el anverso, escrito con una elegante y familiar caligrafía femenina, había una sola frase: «Para mi amado Ricardo. Léelo solo si alguna vez dudas de quién te rodea». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Intuitivamente, supo que aquella carta era un mensaje importante, una voz desde el más allá que el destino había puesto en sus manos. Se enfrentó a un dilema terrible. Entregarla directamente a Ricardo podría ser interpretado como una intromisión inaceptable, una violación de la intimidad de su difunta esposa, que podría destruir la incipiente confianza que él había depositado en ella. Podría ser acusada de fisgona, de buscar problemas y perderlo todo. Pero ignorarla parecía una traición a la memoria de la mujer que había escrito aquellas palabras. Con el corazón latiéndole con fuerza, decidió guardarla, esperando el momento adecuado, un signo del destino que le indicara qué hacer. Ocultó la carta en el bolsillo interior de su humilde abrigo, sintiendo el peso de un secreto que no era suyo, pero que el destino, por alguna misteriosa razón, había depositado en sus manos. Era una carga que se sumaba a la responsabilidad que ya sentía por el bienestar de Leo, una pieza de un rompecabezas que aún no comprendía. Los progresos de Leo se volvieron innegables y asombrosos. El niño, que antes era una sombra silenciosa, empezó a seguir a Elena por la casa, observando sus tareas con una curiosidad renovada. Incluso comenzó a dibujar de nuevo, llenando hojas de papel con imágenes que contrastaban brutalmente con los trazos grises y vacíos de sus terapias anteriores. Dibujaba pájaros de colores vivos, soles radiantes y con frecuencia, dos figuras esquemáticas. Una grande y una pequeña, siempre unidas de la mano. Ricardo sentía que volvía a respirar después de años conteniendo el aliento.
Por primera vez desde la muerte de Marta, veía un futuro en el que podría volver a escuchar la risa de su hijo resonando por los pasillos. Su inmensa gratitud hacia Elena se transformó en una profunda admiración. Empezó a verla no como una empleada, sino como la personificación de un milagro, un ángel guardián que había llegado a su desolado hogar para devolverle la esperanza. Su presencia era un recordatorio constante de que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar. Esta evidente transformación en Ricardo y Leo no hizo más que alimentar el odio corrosivo de Beatriz. La recuperación del niño era la cuenta atrás para su propia caída, y el tiempo se agotaba. Comprendió que la simple calumnia no sería suficiente para doblegar la creciente fe de Ricardo en Elena. Necesitaba algo más drástico, algo irrefutable que la destruyera por completo. Necesitaba pruebas, aunque tuviera que fabricarlas ella misma con la más fría y despiadada de las precisiones. El primer acto de sabotaje fue tan cruel como calculado. Un valioso jarrón de porcelana de la dinastía Ming, una reliquia familiar que Ricardo atesoraba, apareció una mañana hecho añicos en el suelo del gran salón. Beatriz, con lágrimas de cocodrilo y una actuación digna de una gran tragedia, insinuó haber visto a Elena limpiando torpemente por la zona justo antes del accidente. No la acusó directamente, pero su sugerencia fue una daga envenenada, lanzada con una puntería letal. Ricardo se sintió atrapado en una encrucijada. Por un lado, estaba la increíble conexión de Elena con su hijo. Por otro, la palabra de su cuñada, la mujer que había sido un pilar en su vida durante los 2 años más oscuros. Su antiguo cinismo, forjado en el despiadado mundo de los negocios, luchó contra su nueva esperanza. No despidió a Elena, pero la amonestó con severidad, y su mirada se llenó de una sombra de duda que antes no existía. La semilla del veneno, por muy pequeña que fuera, había sido sembrada. Elena quedó desolada por la acusación. Sabía que era una mentira, una trampa, pero ¿cómo podía una simple empleada de la limpieza probar su inocencia frente a la palabra de la señora de la casa? Se sintió atrapada, vulnerable y terriblemente sola. No temía por el trabajo sino por perder la conexión que había forjado con Leo, por ser alejada del niño justo cuando éste empezaba a abrirse al mundo. No sabía que aquel era solo el primer hilo de una red de engaños que amenazaba con asfixiarla por completo. Beatriz, carcomida por una envidia que supuraba como una herida infectada, comprendió que la duda sembrada con el jarrón roto no era suficiente. Necesitaba aniquilar a Elena, erradicar su influencia de forma tan absoluta que ni el recuerdo de su bondad pudiera sobrevivir. Su mente, fría y estratégica, comenzó a trazar un plan mucho más perverso, una trampa de la que una simple empleada jamás podría escapar. El sabotaje anterior había sido un mero ensayo. Ahora se preparaba para el acto final, uno que no dejaría lugar a interpretaciones ni a perdones. El siguiente paso de su conspiración era tan audaz como cruel: acusar a Elena de robo. Era el estigma definitivo, el crimen perfecto para destruir la reputación de alguien de su clase social. En la mente retorcida de Beatriz, la gente humilde era inherentemente codiciosa, una creencia clasista que le servía para justificar su propia maldad. Un robo no solo garantizaría el despido inmediato de Elena, sino que la marcaría para siempre, dejándola humillada y sin posibilidad de encontrar un trabajo digno. Sería su victoria total. Ricardo, por su parte, se sentía atrapado en un laberinto de incertidumbre. La acusación del jarrón, aunque la había desestimado en parte, dejó una mancha corrosiva en su confianza. ¿Sería posible que su gratitud lo estuviera cegando? ¿Sería ella solo una farsa increíblemente bien construida para ganarse su favor y el de su hijo? La duda era un veneno lento que se filtraba en su alma, y no podía permitirse el lujo de equivocarse cuando el bienestar de Leo estaba en juego. Movido por esta insoportable ambigüedad, tomó una decisión drástica, aplicando la misma lógica implacable que lo había convertido en un magnate. En el más absoluto secreto, contactó a su equipo de seguridad y ordenó la instalación de un sistema de microcámaras de última generación en todas las áreas comunes de la mansión. Quería la verdad, cruda y sin filtros, y la tecnología, su aliada en los negocios, sería ahora su ojo imparcial para desvelar una verdad puramente humana. Beatriz, completamente ajena a que ahora era la protagonista de un teatro vigilado, esperó pacientemente la oportunidad perfecta. Esta llegó cuando Ricardo anunció que debía ausentarse por un viaje de negocios de 2 días.
Su marcha era la cortina de humo que necesitaba, el escenario ideal para ejecutar su acto final de sabotaje sin la molesta presencia de su cuñado, y su creciente y absurdo apego por la empleada. El destino, pensó ella con arrogancia, estaba de su lado. Durante la ausencia de Ricardo, Beatriz desplegó una amabilidad artificial y empalagosa hacia Elena. Le ofreció una taza de té, le preguntó por su familia con un interés perfectamente fingido, creando una atmósfera de camaradería que desconcertó a la joven. Era la calma que precede a la tormenta, una táctica calculada para adormecer a su víctima antes de asestar el golpe mortal. Elena, en su inocencia, llegó a pensar que quizás la había juzgado mal. Esa misma noche, cuando la mansión estaba sumida en el más profundo silencio, Beatriz se deslizó como una sombra por los pasillos. Utilizando una llave que había duplicado meses atrás, abrió la puerta del despacho de Ricardo. Sus movimientos eran precisos, fríos, los de un depredador que conoce su territorio a la perfección. La cámara oculta sobre el marco de la puerta registró su entrada, el primer acto de una traición que quedaba grabada para la posteridad. Dentro del despacho, se dirigió directamente a la caja fuerte oculta tras un pesado cuadro de un paisaje flamenco. Marcó la combinación, que conocía por haber espiado a Ricardo en el pasado, y la puerta de acero se abrió con un suave chasquido. Con unos finos guantes de látex para no dejar huellas, extrajo un grueso fajo de billetes, una suma lo suficientemente considerable como para que su desaparición provocara un escándalo mayúsculo e indiscutible. Su siguiente destino fue el ala de servicio, el humilde y casi olvidado mundo de Elena. Entró en su pequeña y ordenada habitación, un espacio que contrastaba brutalmente con la opulencia del resto de la casa. Con una sonrisa de profundo desprecio, localizó un viejo bolso que la joven guardaba en el armario. Era un objeto de escaso valor material, pero con una gran carga sentimental, el recipiente perfecto para profanar con su sucia mentira. Con una meticulosidad escalofriante, deslizó el fajo de billetes en un descosido del forro interior del bolso, asegurándose de que no fuera visible a simple vista. La trampa estaba perfectamente tendida. A la vuelta de Ricardo, ella descubriría el robo, lideraría una búsqueda dramática, y finalmente, encontraría la prueba irrefutable de la culpabilidad de Elena. Su plan era impecable, pero no contaba con un testigo silencioso e infalible que lo observaba todo. Lo que Beatriz no podía ni imaginar, era que cada uno de sus movimientos, desde la apertura de la caja fuerte hasta la siembra de la evidencia, había sido capturado en alta definición. La pequeña lente oculta en el detector de humos de la habitación de Elena documentó su acto vil, registrando la expresión de triunfo malicioso en su rostro mientras creía sellar el destino de una mujer inocente, sin saber que en realidad estaba firmando su propia condena. Ricardo regresó de su viaje un día antes de lo previsto, movido por una extraña premonición que no pudo ignorar. Esa noche, en lugar de descansar, se encerró en su despacho, consumido por la necesidad de saber la verdad de una vez por todas. Conectó su ordenador al sistema de vigilancia, y comenzó a revisar las grabaciones de las últimas 48 horas. Lo que vio heló la sangre en sus venas y le partió el alma en dos. Primero vio la bondad en su estado más puro. Vio a Elena jugando con Leo, en el suelo de la biblioteca, enseñándole a hacer figuras de papel, cantándole en susurros una canción de cuna que él no conocía. Vio la alegría genuina en el rostro de su hijo. Luego, la grabación cambió al pasillo de su despacho, y el corazón de Ricardo se detuvo. Vio la silueta de Beatriz, la traición en movimiento, la maldad en su forma más calculada y despreciable. La rabia que sintió fue volcánica, una furia como nunca antes había experimentado en su vida. No era solo por la cruel conspiración contra una joven inocente, sino por su propia y estúpida ceguera. Asterisco. ¿Cómo pude ser tan ciego? Asterisco se recriminó con amargura. Había permitido que un monstruo viviera bajo su techo, cerca de su hijo, confiándole lo más sagrado que tenía en el mundo. La culpa lo golpeó con la fuerza de un martillo. Al día siguiente, Beatriz, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de implosionar, ejecutó la última fase de su plan. Irrumpió en el comedor durante el desayuno, con el rostro descompuesto por un pánico perfectamente ensayado. Ricardo, ha ocurrido algo espantoso. El dinero que guardabas en la caja fuerte ha desaparecido. Nos han robado, exclamó con una voz temblorosa que buscaba generar el máximo impacto.
Ricardo la observó, manteniendo una calma glacial que la desconcertó profundamente. No había sorpresa en su rostro, ni pánico, solo un frío y penetrante desprecio. Tranquila, Beatriz. Encontraremos al culpable. Reúne a todo el personal en el gran salón. Registraremos todas las habitaciones si es necesario. Nadie saldrá de esta casa hasta que aparezca el dinero. Su voz era acero puro, una sentencia velada que ella fue incapaz de interpretar. La farsa alcanzó su punto culminante en el gran salón, con todo el personal reunido y temeroso. Beatriz, asumiendo su papel de directora del drama, insistió con falsa magnanimidad en empezar por la habitación de Elena, para descartarla cuanto antes, pobrecilla. Ante la mirada atónita de todos, rebuscó en el viejo bolso y sacó el fajo de billetes. El grito ahogado de Elena resonó en el silencio, mientras Beatriz la miraba con una expresión de triunfo y falsa piedad. Pero no sabía que el verdadero juez ya había dictado sentencia. Ricardo no desvió la mirada hacia Beatriz. Sus ojos permanecían fijos en Elena, en su rostro devastado por la injusticia. Vio su inocencia, una verdad tan pura y radiante que ahora le resultaba cegadora. Comprendió que el momento de la revelación, el instante en que la balanza de la justicia se inclinaría violentamente, había llegado. El tiempo de las sombras había terminado. No será necesario llamar a la policía, Beatriz, dijo Ricardo. Su voz resonó con una autoridad gélida en el tenso silencio del salón, cortando el aire como un fragmento de hielo. Porque yo sé exactamente quién es el ladrón, y no es la persona que todos estáis mirando. Cada palabra era una sentencia cuidadosamente calibrada. Beatriz sintió un violento espasmo de confusión. El guión que había ensayado meticulosamente en su mente se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. La fría certeza de Ricardo no era parte de su plan. Buscó desesperadamente una explicación lógica, pero solo encontró un pavor creciente que comenzaba a asfixiarla desde dentro, un presagio de su inminente caída. En ese instante de suspense, sintiendo el peso insoportable de cada mirada acusadora, Elena actuó movida por la pura desesperación. Su mano voló hacia el bolsillo de su uniforme, aferrándose a la única defensa que poseía, un secreto que no era suyo, una voz del pasado que era su última y única esperanza de salvación. Con las manos temblorosas extrajo la carta sellada. Señor Balbuena, yo no lo hice, no tengo cómo demostrarlo, pero encontré esto en la biblioteca. Es de su difunta esposa. Su voz era apenas un susurro roto, pero resonó en la sala con la fuerza inquebrantable de la verdad, un último acto de fe. Beatriz se quedó completamente paralizada. Reconoció al instante la caligrafía elegante y familiar de su hermana en el sobre. Un terror gélido, mucho más profundo que cualquier miedo que hubiera sentido antes, comenzó a trepar por su espina dorsal. Era como si la voz de Marta, desde la tumba, hubiera venido a juzgarla. Ricardo tomó el sobre. El simple contacto con el papel, con la última huella tangible de su amada esposa, fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. Lo abrió con una solemnidad casi religiosa, y sus ojos devoraron las palabras. El rostro del magnate se transformó en una máscara de dolor y terrible comprensión. La carta era una daga de tinta y papel. Marta, con una lucidez premonitoria, había diseccionado el alma de su hermana, su envidia sin límites, su codicia insaciable, su aterradora capacidad para la crueldad. Cuida de nuestro hijo Ricardo, por favor, no dejes que su oscuridad lo alcance, leía la última y desgarradora línea. Ricardo levantó la vista, y sus ojos, ahora completamente despojados de toda duda, se clavaron en Beatriz como dos fragmentos de acero. La carta le había proporcionado la motivación, el asterisco por qué asterisco de su vil traición. Pero él, en su dolor, había buscado y encontrado algo mucho más contundente e irrefutable, el asterisco como asterisco. Esta carta me advierte de la maldad que anida en tu corazón, dijo Ricardo, su voz ahora baja y letal. Pero yo, en mi ciega necedad, necesité pruebas visuales para creer lo que mi esposa, con su increíble intuición, ya sabía desde el principio. La acusación era directa, una flecha envenenada que dio en el blanco. Beatriz intentó un último y patético contraataque, no sé qué locuras pudo escribir. Estaba enferma, deliraba, balbuceó, su rostro contorsionado por el pánico que la consumía. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, el último y débil estertor de una mentira moribunda que se ahogaba en la verdad. Silencio,
ordenó Ricardo con una autoridad que congeló la sala. Con un gesto seco y definitivo, llamó a su jefe de seguridad, que aguardaba discretamente en un rincón del salón. Enciende la pantalla. Quiero que absolutamente todos vean la verdad con sus propios ojos. Un panel de madera en la pared se deslizó suavemente hacia un lado, revelando una enorme pantalla de alta definición que cobró vida con un brillo azulado. Beatriz comprendió entonces la verdadera magnitud de su error. Su humillación no sería un asunto privado, sería un espectáculo público, una ejecución moral en la plaza del pueblo. La primera imagen que apareció fue clara y brutal, el despacho de Ricardo. La figura de Beatriz se materializó en la pantalla, moviéndose con el sigilo de un depredador. Todos los presentes la vieron abrir la caja fuerte y extraer el fajo de billetes. Un jadeo colectivo recorrió la sala, la traición se había vuelto innegable. La escena cambió, ahora era la humilde y ordenada habitación de Elena. La cámara desde un ángulo elevado captó a Beatriz escondiendo con frialdad el dinero en el forro del viejo bolso. La prueba era absoluta, tecnológica e inmisericorde. Su rostro, iluminado por el monitor, mostraba una sonrisa de triunfo malicioso que helaba la sangre. La grabación terminó abruptamente, pero la imagen de su rostro triunfante permaneció congelada en la pantalla, como una máscara mortuoria. El rostro real de Beatriz, en cambio, era un lienzo de puro horror. Estaba atrapada, expuesta y aniquilada, su maldad expuesta bajo la luz cruda e implacable de la verdad. El silencio que siguió fue más pesado y acusador que cualquier grito. Era el silencio del juicio y la condena unánime. Elena por fin levantó la cabeza, las lágrimas de desesperación reemplazadas por las de un alivio abrumador. La justicia había llegado, no con un susurro, sino con un trueno digital. Con la expulsión de Beatriz, un silencio denso y expectante se apoderó del gran salón. El eco de la puerta cerrándose tras ella, fue como el punto final de una larga y dolorosa sentencia. El personal, antes tenso y temeroso, permanecía inmóvil, procesando la cruda verdad que acababa de serles revelada. Elena seguía de pie, temblando ligeramente, con las lágrimas del alivio surcando las huellas de su reciente desesperación. En el centro de todo, Ricardo Balbuena no apartaba su mirada de ella, una mirada cargada de un peso insondable de arrepentimiento, gratitud, y una admiración que apenas comenzaba a comprender. La justicia había sido servida, pero la redención apenas comenzaba. Ricardo rompió el silencio con una voz que, aunque firme, delataba una profunda conmoción. Se dirigió al personal, pero sus palabras eran para una sola persona. Lo que han presenciado hoy es el resultado de mi propia ceguera. La señorita Elena no solo es inocente, sino que ha sido la víctima de una crueldad incalificable bajo mi propio techo. Les pido disculpas a todos por haber permitido que este veneno creciera entre nosotros. Su declaración fue una absolución pública, un primer paso para restaurar el honor que le había sido arrebatado a la joven. Cada empleado bajó la cabeza, avergonzado de sus propias dudas. Entonces, con una lentitud que parecía medir la distancia emocional que los separaba, se acercó a Elena. Cada paso era un acto de contrición. En su mente, las imágenes de las grabaciones se repetían sin cesar, la bondad inagotable de Elena frente a la maldad calculada de Beatriz. Se sintió un necio, un hombre que había construido un imperio sobre la base de su agudo juicio, pero que había sido completamente ciego a la verdad más importante de todas, la que habitaba en el corazón de las personas que le rodeaban. La culpa era una brasa ardiente en su pecho, un dolor merecido que aceptaba como penitencia. Se detuvo justo frente a ella, y por primera vez, el poderoso Ricardo Balbuena pareció vulnerable. La miró directamente a los ojos, sin rastro de la arrogancia que lo caracterizaba. Elena, dijo, su voz quebrada por la emoción. No existen palabras para expresar lo arrepentido que estoy. Fui un ciego y un tonto al dudar de ti, aunque solo fuera por un instante. Tu integridad es más fuerte que cualquier muro de esta casa y tu bondad, más valiosa que todo lo que poseo. ¿Podrás perdonarme? Su petición no era la de un jefe, sino la de un hombre que suplicaba por la absolución de un alma pura. Elena, abrumada por la sinceridad de su arrepentimiento, levantó la vista. En sus ojos no había rastro de rencor, solo una compasión infinita que parecía extenderse hasta el alma atormentada de aquel hombre. Asintió lentamente, las palabras atascadas en su garganta. Finalmente logró susurrar. No tiene nada que perdonar, señor. Usted solo quería proteger a su hijo.
Su capacidad para la empatía, incluso en aquel momento, desarmó por completo a Ricardo, demostrando una vez más la inmensa calidad de su espíritu, una nobleza que no entendía de clases sociales ni de cuentas bancarias. Tu puesto en esta casa ha terminado, Elena, declaró Ricardo con una solemnidad que provocó un jadeo ahogado en la joven, un último destello de pánico antes de que él continuara. Porque tu lugar aquí ya no es el de una empleada, es algo mucho más importante. Se giró hacia el resto del personal, y con un gesto, les indicó que podían retirarse. El salón se vació en un silencio respetuoso, dejando a los tres protagonistas del drama solos en el inmenso espacio, en el umbral de un nuevo y completamente inesperado futuro. En ese instante de quietud, una pequeña figura apareció en lo alto de la gran escalinata. Era Leo. Atraído por el tumulto, había observado la escena final desde las sombras. Al ver que solo quedaban su padre y Elena, bajó corriendo los escalones de mármol. Ignoró a su padre y corrió directamente hacia Elena, aferrándose a sus piernas con una fuerza desesperada, como un náufrago que por fin encuentra tierra firme. Era su veredicto silencioso, su elección, la declaración más poderosa de todas, que sellaba el destino de los tres para siempre. Aferrado a ella, Leo levantó la cabeza. Miró a Elena con una adoración infinita, y luego giró su rostro hacia su padre, que los observaba con el corazón en un puño. El niño abrió la boca, y de sus labios brotó un sonido que rompió el último vestigio del hechizo de silencio que había mantenido cautiva a la mansión. Fue una sola palabra, frágil pero perfectamente clara, la primera que dirigía a su padre en 2 años: papá. Aquella palabra no solo rompió el silencio, sino que demolió los muros que Ricardo había construido alrededor de su propio corazón. El sonido de la voz de su hijo fue la ola que finalmente derribó al magnate. Ricardo cayó de rodillas, el control que había mantenido durante toda su vida hecho añicos. Las lágrimas, no de dolor sino de una alegría tan pura y abrumadora que resultaba casi insoportable, brotaron de sus ojos sin control. Era la catarsis final, la liberación de años de culpa, soledad y desesperanza. Extendió sus brazos temblorosos, no solo hacia su hijo, sino hacia la mujer que había obrado aquel milagro imposible, uniendo a los dos en un abrazo que sanaba todas las heridas. Cuando la primera oleada de emoción se calmó, Ricardo se puso en pie, pero era un hombre transformado. Miró a Elena, ya no con gratitud, sino con una certeza absoluta que iluminaba su rostro. Me has devuelto a mi hijo, Elena. Pero has hecho mucho más. Me has devuelto el alma. Me has recordado cómo sentir, cómo esperar, cómo vivir. Su voz era un murmullo cargado de una reverencia que ella jamás había esperado. Sabía que cualquier recompensa material sería un insulto a la magnitud del regalo que ella les había dado. Por eso no puedo ofrecerte un trabajo ni una recompensa, continuó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Porque lo que quiero pedirte no se puede comprar ni pagar. Elena, te pido que te quedes con nosotros para siempre. Te pido que conviertas esta fría mansión en un verdadero hogar. Te pido que te cases conmigo. La propuesta quedó suspendida en el aire, tan monumental e inesperada como el milagro que la había precedido. Una oferta no de riqueza, sino de una familia rota que anhelaba ser reconstruida. Elena se quedó sin aliento, su corazón latiendo con una fuerza desbocada. Miró el rostro sincero de Ricardo, despojado de toda máscara, y luego al pequeño Leo, que la miraba con ojos suplicantes, todavía aferrado a su mano. Comprendió que no le estaba ofreciendo su fortuna, sino su corazón, y el de su hijo. Vio su futuro, no en la opulencia de los salones, sino en la calidez de aquel vínculo indestructible que habían forjado entre los tres, un lazo tejido con hilos de empatía, confianza y un afecto puro. Una sonrisa radiante, la primera completamente libre de pena en mucho tiempo, iluminó su rostro. No necesitó palabras grandilocuentes. Su respuesta fue un simple y rotundo sí, susurrado con una emoción que selló su destino, y el de la familia Balbuena. Ricardo la atrajo hacia sí, y con Leo entre ellos, se fundieron en un abrazo que prometía un futuro lleno de la vida, y el amor que tanto tiempo les había sido negado, transformando el escenario de una traición en la cuna de una nueva esperanza. En los meses que siguieron, la mansión Balbuena experimentó una metamorfosis milagrosa. El silencio opresivo fue reemplazado por la risa contagiosa de Leo, que ahora corría por los pasillos que antes recorría como un fantasma. El aroma de las flores exóticas y frías se mezcló con el de la comida casera que a Elena le encantaba preparar. La casa,
que había sido un mausoleo de mármol, finalmente encontró su corazón. Un corazón que latía al ritmo de una familia unida por la adversidad y redimida por el amor. Una tarde soleada Ricardo observaba desde la terraza del jardín a Elena y a Leo, que plantaban juntos un nuevo roble junto al de su madre, no para reemplazarla, sino para honrarla y continuar su legado de vida. El niño hablaba sin parar, contándole a su nueva madre historias sobre las nubes y los insectos. Ricardo sintió una paz tan profunda que casi dolía. Había pasado décadas acumulando poder y posesiones, creyendo que en eso residía el valor, solo para descubrir cuán pobre había sido en realidad. Elena se giró y le sonrió, y en esa sonrisa Ricardo vio reflejado todo su universo. Se acercó a ellos, envolviéndolos con sus brazos, sintiendo el calor de su familia contra su pecho. Miró el imperio que se extendía a sus pies, las luces de la ciudad que una vez representaron su máxima ambición, y comprendió la lección final que el destino, a través de la mujer más humilde y extraordinaria, le había enseñado con tanta dureza y tanta generosidad. Acariciando el cabello de su hijo y besando la frente de su futura esposa, Ricardo verbalizó la verdad que ahora gobernaba su existencia, la moral que daría sentido a todo su futuro. Pasé toda mi vida construyendo un imperio de cristal y acero, susurró, más para sí mismo que para ellos. Pero fuiste tú quien me enseñó que la única riqueza que de verdad importa, es un hogar construido con los cimientos de la bondad y el amor, y esa no tiene precio.